Bienvenidos a la presentación de este libro. Tengo la suerte de tenerlo impreso en papel, que es el libro de Brenda Focás, que se llama El delito y sus públicos, inseguridad, medios y polarización. ¿Sí? Fue editado dentro de la colección Ciencias Sociales de UNSAM Edita, que es la editorial de la Universidad Nacional de San Martín. Les cuento un poquitito rápidamente la dinámica de esta presentación, después que yo haga una breve lectura de los currículum de quienes hoy nos van a acompañar en esta presentación. Vamos a dar paso a que Brenda hable un poco de su libro, también en diálogo con Gabriel Kessler y con Amparo Marroquín Parducci. Y vamos a ir, a través de algunas preguntas y reflexiones, vamos a tratar de que entre la autora y Amparo y Gabriel vayan desgranando un poco de qué se trata este libro, profundizando algunas cuestiones, dando algunas pistas acerca de los problemas que aborda el libro, y por supuesto, en el canal de chat del Zoom está abierto ya mismo desde ahora para todo tipo de preguntas vinculado al trabajo de Brenda o a los temas que aborda el libro, así que iré leyendo las preguntas a medida que vayan apareciendo, y si son muchas, tratando de conectar las preguntas. Comienzo por la autora, por Brenda. Brenda es doctora en Ciencias Sociales, magíster en Comunicación y Cultura, se licenció en Ciencias de la Comunicación en la Universidad de Buenos Aires, es investigadora del CONICET, coordina el núcleo de estudios en Comunicación y Cultura del Instituto de Altos Estudios Sociales, que ahora se convirtió en Escuela de Altos Estudios Sociales. También da clases en la UNSAM, en la carrera Estudios de la Comunicación. Su campo de investigación está centrado fundamentalmente en los estudios de recepción y audiencias y la problematización del delito. En el año 2018 coeditó junto al gran Omar Rincón el volumen Inseguridad, Medios y Miedos, una mirada desde las experiencias y las prácticas cotidianas en América Latina. Nos van a acompañar también en esta presentación Amparo Marroquín, salvadoreña, profesora del Departamento de Comunicación y Cultura de la Universidad Centroamericana en El Salvador, es parte del equipo coordinador del Grupo de Trabajo de Claxo, de Comunicación Política y Ciudadanías, y ha trabajado e investigado sobre comunicación, memoria, narrativas de la violencia y migración en Guatemala, Honduras y El Salvador. Y por último, Gabriel Kessler, doctor en Sociología, investigador principal del CONICET, profesor titular en la Universidad Nacional de La Plata y también en la Escuela IDAES de la UNSAM. Recibió el premio CONEX a la Sociología en el periodo que abarca 2006-2015, o sea, un reconocimiento a su trabajo en ese periodo. Es autor de muchos libros, entre ellos La nueva pobreza en Argentina, Sociología del delito amateur, Controversias sobre la desigualdad. También publicó El sentimiento de inseguridad, Muertes que importan, y fue distinguido, me olvidé el nombre, Gabriel, del libro que sacaste este año, perdóname, no lo anoté, me lo olvidé. Fue distinguido por el gobierno francés con la Orden de las Palmas Académicas en el año 2019. Bueno, este es un poco el currículum de quienes hoy van a estar presentando este libro. Y la primera pregunta que le quiero hacer a Brenda, para que nos introduzca en el tema, es: ¿cuál es el aporte, Brenda, que viene a hacer esta investigación tuya, ¿no?, que combina sociología del delito con estudios de recepción, ¿no? Y ahí me parece que en ese cruce entre la sociología y las ciencias de la comunicación, que es parte de tu formación también y de tu recorrido académico, ¿no?, que va de la comunicación a las ciencias sociales, en ese cruce me parece que hay algo interesante, pero ¿cuál es el aporte específico que vos crees que hace tu trabajo al tema de el delito y el consumo de las noticias vinculadas a la inseguridad en Argentina puntualmente, y quizás lo podemos extender a América Latina? Bueno, hola a todos, a todas. Muchas gracias por acompañar en esta reunión.
Antes de responder la pregunta, voy a hacer unos agradecimientos porque, bueno, como sabemos, el rating luego baja en el Zoom y quiero aprovechar que ahora veo a muchos amigos y amigas para agradecerles. Bueno, a Martín, Gabriel y Amparo, muchísimas gracias por haber aceptado presentar el libro en un fin de año caótico, y bueno, y todo así un poco apurado, pero mil gracias. Bueno, a María Graciela Rodríguez, que no sé si está por ahí, pero bueno, que también fue mi maestra y mi formadora junto con Gabriel, así que agradecerles. Después, bueno, a Ariel Wilkis, a José, que lo veo por ahí, muchas gracias por todo el apoyo del IDAES siempre, a Verónica Robert, y también a los espacios de investigación que integro, el Núcleo de Estudios en Comunicación y Cultura, el Núcleo de Estudios de Violencia y Muerte y el Programa de Medios y Política, y también un grupo de investigación que fue el PIO Defensoría del Público, que dirigió Gabriel, donde también trabajamos sobre esta temática que aborda el libro y de la cual, bueno, como sabemos, toda construcción de conocimiento es colectiva, y la verdad que en las ciencias sociales eso es así que muchas gracias a todos. Bueno, después a mis amigos, amigas y a los familiares que se pudieron conectar. Bueno, ahora me olvidé la pregunta. No, en relación con el libro, la verdad que cuando hice mi tesis de licenciatura sobre noticias policiales. Y ahí empecé a preguntarme, los estudios de contenido en general mostraban o hipotetizaban que las noticias policiales causaban temor en las personas y que la sobrerepresentación del delito tenía efectos de temor o de encierros en las personas, ¿no? Todo esto de la mano de la inseguridad como problema público, del apogeo o de la hegemonía de la inseguridad como problema público. Y ahí empecé a preguntarme si esto era así. Un poco de ahí salió la pregunta que fue, bueno, en mi tesis doctoral y que luego fui profundizando. Así que creo que, no sé si soy la más indicada para hablar del aporte del libro, pero creo que tiene que ver con eso, ¿no? Con indagar en estudios de recepción, que en general es un campo que es sinuoso, que cuesta, que es costoso y que hay muchas trabas, ¿no? Porque no es fácil dilucidar el efecto de los medios en los comportamientos, en las creencias de las personas. Es una pregunta que ha recorrido todo el campo de los estudios de comunicación, pero que hay pocos estudios al respecto porque es difícil dilucidar justamente cuánto inciden los medios y cuánto otras dimensiones de la vida cotidiana. Y bueno, y ahí con el cruce con la inseguridad como problema público, ¿no? Que fue un poco también otro campo por el que me interesé, ahí específicamente por las percepciones de la inseguridad. Y te hago, antes de darle paso a Gabriel, te hago una pregunta. Vos mencionaste que cuando hiciste tu tesis doctoral, partías como un poco de la idea o la pregunta a ver si era cierto que la exposición del público, de las audiencias, a noticias vinculadas a la inseguridad en los canales de televisión todo el tiempo, el único sentimiento que producían ellos era una suerte de temor o a encerrarse en su casa y no querer salir, etcétera, etcétera, etcétera. A partir de este estudio, de este libro, que creo que uno de los, y por eso recomiendo, digamos, su lectura, o sea, tiene muy buenas entrevistas a personas de diferentes clases sociales y edades que consumen noticieros y siguen a periodistas policiales, y también entrevista a periodistas, ¿no? Y en ese cruce me parece que se produce algo buenísimo. Pero ¿con qué te encontraste en las entrevistas con las personas que miran noticieros en televisión? O sea, si la pregunta del comienzo de tu trabajo es ver si lo único que produce es temor, ¿qué otras sensaciones produce la exposición, digamos, a las noticias policiales permanentemente? Bueno, es una pregunta muy amplia, pero en general que aparecen otro tipo de sentimientos, ¿no? Hartazgo, tristeza, por ejemplo, los adultos mayores, mucha tristeza de mirar noticias de inseguridad, enojo y hasta risas en los más jóvenes.
En general lo que muestra el trabajo es que los medios inciden, pero bueno, siempre que haya una consonancia intersubjetiva, ¿no? Algún tipo de confirmación también con lo que las personas ven a su alrededor. Y ahí, bueno, se abre todo un mundo de prácticas, de comportamientos, donde los medios sí tienen un lugar preponderante, pero no son determinantes en la generación de temores. Bien. Pero bueno, no. Y Gabriel, leyendo tu prólogo, que está buenísimo además, al libro, una de las cosas o de las conclusiones que saco luego de la lectura del prólogo es que, contrariamente por ahí, incluso a lo que yo pensaba, hay como cierta sofisticación, tanto de los emisores como de los receptores, o sea que no es, viste, una cosa de trazo grueso todo en la emisión de las noticias policiales y en la recepción, digamos, ¿no? Que va como el trabajo de Brenda, como otros trabajos que también has hecho vos, van un poco a contramano de esta idea de que los medios crean una sensación de inseguridad que se instala y que provoca determinados comportamientos en la sociedad. ¿Es así? Cuando fuiste leyendo y acompañando a Brenda en su trabajo, ¿ibas notando esto? ¿Qué tal? Bueno, buenas tardes a todos y todas. Primero, la verdad es un gusto, más una alegría poder estar acá porque, bueno, acompañé a Brenda en su maestría, en su tesis de doctorado y también, bueno, estamos trabajando juntos, pero el libro es como una gran, como sabes, es un gran logro, así que, bueno, primero felicitarla públicamente a Brenda. Sobre la pregunta, yo creo que lo dijiste muy bien, hay una sofisticación de la parte de los propios receptores, las propias receptoras, que lo primero que dicen es, yo no me dejo engañar por los medios. Todos consideran que lo que se llama, los medios engañan al tercero, a otro, pero yo tengo una lectura crítica, hay como un orgullo como parte de la ciudadanía de sentirse, de cualquier clase social, digamos, un lector, una lectora crítica, y esto cada vez más por la cuestión de los fake news, etc. Entonces, hay una idea de que yo elijo lo que miro, yo cotejo fuentes, yo no me dejo amedrentar, después pueden pasar otras cosas, pero eso que la tesis muestra muy bien, ¿qué hacen las personas con las noticias? Las noticias sirven para charlar, sirven para hablar con nosotros, hay que tener algo que te permita salir de la rumiación interna. Entonces, las noticias sirven para orientarse en la ciudad, las noticias sirven para mantener un rol también generacional, de indicarle a tus hijos, ojo, mira, yo leí esto, te estoy educando, te estoy dando tips para que sepas comportar, para que no te ataquen. Es decir, hay una sofisticación de un mundo de lo que en un trabajo reciente estamos viendo con Brenda, que la gente llama un sinfín de noticias cada vez más. Prendes el celular, vas en el subte, mirás, alguien te manda en Facebook que pasó algo, un grupo de WhatsApp. Entonces, hay ahí un mundo donde hay una experiencia cultural del delito, como dice Garland, el delito está siempre ahí, como, no digo el delito en sí mismo, sino la relación con el delito, y las personas tienen una relación no ingenua con eso que reciben. Entonces pasan un montón de cosas, se aburren, se enojan, se olvidan, pero obviamente eso va sedimentando. Pero digamos, siempre a los sociólogos y a quienes estén en ciencia social les gusta decir que todo es más complejo, pero si tuviéramos que ponernos, no me gusta la metáfora, espalda contra la pared, pero si tuviera que tomar una definición dicotómica, los medios ayudan a generar una agenda de preocupación por el delito. Eso, si tuviéramos que decir, ¿hay un efecto? Sí. Hay un efecto, sobre todo en la generación de agenda, sobre todo en la omnipresencia del delito, sin duda, eso está. Del lado de los periodistas, creo que también la tesis tiene también, el libro, en este caso, perdón, tiene una muy interesante visión de los periodistas. Charlábamos antes en las bambalinas, que como decía bien Martín, no es cínica, hay una reflexividad sobre su propio hacer. Trata realmente de escamotear a veces la línea de los medios y poner un tema en agenda. Son conscientes de lo que generan, puede generar temor. Es decir, y también hubo con el aumento de la inseguridad, los periodistas de crimen, y hablo masculino porque la gran mayoría son varones, es un tema interesante eso, se transformaron también en personajes más sofisticados, más especializados, que no digo estrellas, pero que pasan de un programa, de un noticiero a un programa de magazine. Es decir, hay una construcción en torno al delito que es muy redituable, que es muy compleja, que vende, pero no necesariamente que lo único que genera es temor.
en muchos casos diríamos que genera también más bronca que temor. Y la bronca es un sentimiento interesante también para pensar en cuestiones políticas. La bronca es una emoción más ligada a reacciones más, digamos, reaccionarias. Entonces, ahí hay un mundo que creo que el libro de Brenda, que es uno, creo que es el primero que hay en América Latina sobre la recepción de la televisión, pues es un tema esquivo y complejo, ayuda a develar algunas de estas cuestiones, mostrando estas diferencias, pero que sin duda los medios contribuyen a que la omnipresencia del delito esté ahí siempre. Y eso es indudable. Bien. Antes de hacerle una pregunta a Amparo, es bueno recordarles que el libro, yo lo tengo físicamente, tengo esa suerte, lo pueden adquirir, comprar en librerías, pero además lo pueden comprar en el sitio de UNSAM Edita con un descuento. Ahora les voy a pegar el enlace en el canal de chat. De verdad, al quien le interese los temas vinculados a la comunicación y el delito, entiendo que los que estamos en este grupo nos interesa el tema. Es muy bueno el libro. O sea, yo soy periodista hace mucho, pero no hace tanto, hace 20 años, y he leído bastante, me interesa el tema de cómo se producen la comunicación y la información y cómo se recepciona. Antes de este Zoom, le whatsappeaba con Brenda y le preguntaba, me acordaba que cuando hice mi tesis de grado, en un texto muy clásico del Liceo Verón, sobre el contrato de lectura, el Liceo Verón pedía en ese texto que había que ampliar los estudios de recepción. Había muchos estudios en el campo de la comunicación o de la semiótica o de la sociología vinculada a la semiótica, desde los emisores, o sea, mucho análisis de medios, cómo los medios construyen sus tapas, cómo las revistas construyen sus tapas, cómo se construye la línea editorial de un canal de televisión, y faltaban estudios de recepción. Me parece que este trabajo de Brenda y otros seguramente que hay, viene no digo a llenar ese hueco, pero sí a producir ahí algo que estaba faltando. Uno de los puntos importantes, o una de las conclusiones importantes del libro, tiene que ver con cómo incide la polarización política en Argentina a la hora de ver, de consumir y de ver qué pasa cuando uno consume noticias policiales o noticias vinculadas a la inseguridad en canales de televisión que están alineados en el oficialismo o en la oposición. Y en este sentido el libro me parece muy argentino también, ¿no? Sin embargo, no conozco todas las realidades de América Latina y acá te quiero pedir ayuda, Amparo, para ver, también para que vos o reflexiones con nosotros o compartas algunas ideas vinculadas a qué pasa con la recepción de las noticias sobre inseguridad en países que no son Argentina, o en ciudades que no son Buenos Aires, ¿no? Porque además somos muy porteñocéntricos. Cuando, digamos, leías el trabajo de Brenda o te acercabas a otros trabajos de otros colegas, o en diálogo con otros colegas de América Latina, ¿notás que hay puntos en común en el vínculo que las audiencias o los públicos construyen con los periodistas consagrados, digamos, de las noticias policiales, o en el seguimiento que hacen de los noticieros de televisión? ¿Esto es un fenómeno regional? Bueno, yo diría que sí, es un fenómeno regional. Antes de seguir elaborando esto, quisiera también saludar y agradecer a Brenda especialmente por la invitación. Para mí de verdad es un gusto conversar sobre estos temas. Y sobre todo hablar de un libro que, como vos estás diciendo, Martín, está muy bien escrito y es muy amable para aproximarnos a un tema que, aunque Gabriel diga que a los sociólogos es a quienes les gusta decir que es complejo, pues es un tema complejo, ¿no? El tema del crimen, el tema del delito, el tema de la recepción que nos producen este tipo de discursos. Yo, digamos, de hecho, enmarcaría o colocaría este libro de Brenda junto con, por ejemplo, las reflexiones de Rosana Reguillo sobre el oráculo de la ciudad, es decir, sobre la manera como las ciudades construyen unos dispositivos de temor, de miedo, que ayudan muchas veces a
encauzar el comportamiento social hacia ciertos lugares, ¿no? O pondría también el libro de Brenda a la par del de Susana Rotker sobre ciudadanía del miedo, ¿no? Es decir, sobre la manera como ahora habitamos las ciudades, pero desde el miedo, no desde otros, desde el compartir o desde otros lugares, o con el de Ulrich Beck, que nos insistió ya hace un buen rato en el tema de cómo la producción social de la riqueza tenía que ver con una producción social del riesgo y de la percepción de este riesgo como un elemento clave, ¿no? También con las reflexiones tanto de Gabriel como de Stella Martini, por ejemplo, que fue una de las primeras a quien yo me aproximé justamente revisando este elemento de la construcción del delito para el caso argentino. Pero digamos, a ver, yo volviendo a la pregunta ahora de Martín, a mí me parece que es un tema que es al menos muy latinoamericanizable, ¿no? Creo que más a veces de lo que la Argentina quisiera. Em, y digamos yo, desde el lado de El Salvador, que es un lugar que normalmente se lleva el ranking número 1 en temas de delito, ¿verdad? Es decir, es donde más tenemos problemas de delincuencia, y estoy hablando no solamente de El Salvador, sino también de Honduras y de Guatemala, ¿no? Es decir, cuando alguna vez algún periodista argentino me llama es porque algún político argentino ha dicho que la Mara Salvatrucha ya va a llegar a Buenos Aires y que cómo es eso y qué vamos a hacer y cómo se trabaja la Mara Salvatrucha, ¿no? Es decir, hay un tema, digamos, en esto del delito que a mí me parece como muy fuerte en este sentido, ¿no? Entonces, yo voy a decir solamente 4 ideas que me parece que el texto de Brenda nos permite leer en clave latinoamericana, ¿verdad? Una primera tiene que ver con, a mí me gusta mucho cómo Brenda va a insistir, digamos, o nos va a colocar frente a la discusión sobre el problema de la inseguridad como un dispositivo político, ¿no? Es decir, que nos permite em, poner o quitar presidentes en el caso de Centroamérica, es decir, un presidente hondureño Maduro, no Maduro el venezolano, sino un hondureño Maduro, siempre solía decir en su conferencia de prensa que él debía su reelección como presidente justamente a las maras, ¿no? Es decir, a la posibilidad de construir este sentido del temor, esta insistencia, por ejemplo, del delito en construir homicidiómetros y de ir midiendo cuántos asesinatos hay, como un elemento muy particular para decidir en el caso de Centroamérica, es decir, los presidentes se rigen así. Tenemos menos asesinatos y uno dice, a ver, mire, tiene menos asesinatos, pero hay más desaparecidos, lo cual quiere decir que seguramente usted ha hecho un trato con las pandillas para que escondan los cadáveres y entonces le bajen los homicidios, pero entonces, digamos, esta manera de trabajar la inseguridad como un dispositivo político, que en el caso centroamericano es muy evidente, me parece que Brenda nos la coloca y creo que es un elemento importante. El otro elemento, bueno, ya Gabriel lo dijo, solamente lo recalco muy rápidamente, ¿verdad? Es decir, que hay muchos usos en este tema que las audiencias tienen en relación con el tema del delito. Gabriel en la introducción del libro decía, bueno, que de alguna manera podíamos volver a Michel Desertot y a esta imagen de Michel Desertot de los cazadores furtivos, ¿no? Es decir, llego acá y me produce risa, me produce odio, me produce una cuestión moral, me produce un cierto tipo de militancia política, y por militancia política quiero decir, por ejemplo, militar para pedir más mano dura, o militar para pedir al ejército en las calles, o militar para, no sé, para pedir mayor control, ¿verdad? Es decir, las notas de inseguridad son un lugar para, y esto sí me parece muy complejo, ¿verdad? En el caso centroamericano, para legitimar que la Fuerza Armada salga de sus funciones y empiece a ocupar muchas otras funciones del Estado. Bueno, no solo en Centroamérica, digamos, en México también es un ejemplo eh, doloroso de lo que puede pasar, digamos, en la medida en que va cediendo, digamos, a este tipo de impulsos. Entonces, a mí eso me parece clave.
El tema, por ejemplo, de la pedagogía, que yo creo que es un tema que está constantemente. Yo recuerdo los primeros estudios que nosotros hicimos acá en El Salvador sobre el tema del delito o de las noticias en general. A mí siempre no, este era un estudio que no tenía que ver con notas de inseguridad, sino con consumo de medios en general. Y nosotros hacíamos una pregunta a las audiencias y le preguntábamos a la gente, sobre todo, bueno, a los que tenían hijos, les preguntábamos, ¿usted en algún momento prohíbe ver televisión a sus hijos? Nosotros pensando justamente en el tema del delito acá y diciendo, bueno, quizás seguramente no lo dejan ver cuando hay un asesinato o esto. Y nos dijeron que no, que no los dejaban ver cuando en las telenovelas se daban besos. Eso porque no. Pero que en cambio, cuando había un crimen, incluso llamaban a sus hijos para que lo vieran por el tema pedagógico, ¿no? Es decir, mira lo que te va a pasar si salís a la calle, no salgas. Es decir, resulta que la nota de delito servía pedagógicamente en muchas familias justamente para hacer que la gente se mantuviera en su casa, ¿no? Y y aquí dejo eso solamente ahí. Y otra idea que a mí me parece clave, la cuarta idea para mí, es que con las noticias de seguridad, dice Brenda, no solo generan temor, ¿verdad? Generan muchas otras cosas, pero en el caso de Centroamérica en particular, nos permiten eh, situar a las audiencias, a los públicos, a la sociedad en general, en un tono que yo resumiría como estamos dispuestos a todo. Es decir, no me importa lo que usted va a hacer, pero a mí me asegura que usted va a controlar la delincuencia. Entonces, no me importa lo que pase. Y para mí, El Salvador es un caso paradigmático. Durante la pandemia, el presidente Bukele em, se brincó varias leyes, varios procesos legales, insistiendo en el tema de la seguridad, a lo cual distintos colectivos y distintos movimientos hicieron el llamado diciendo que esto parecía una dictadura por la manera como él estaba implementando ciertas medidas. Y él promovió un hashtag que decía qué bonita dictadura, ¿no? Es decir, le dio vuelta. Si esto es una dictadura, qué bonita dictadura. Y ahí, digamos, nosotros hacíamos muchas mediciones y El Salvador en el Latino Barómetro y en otros espacios aparece justamente como la sociedad de América Latina que más está dispuesta a aceptar una dictadura en la medida en que la situación de seguridad mejore. Entonces, digamos, ese elemento, ese contrato que se construye justamente a partir de lo que los medios de comunicación nos van presentando, a mí me parece que Brenda lo retoma, lo problematiza y lo coloca en una dimensión que para muchos otros países se vuelve muy provocadora. Y lo último que yo quiero señalar, que tiene que ver ya con la pandemia, pero que Brenda lo coloca, es el tema de cómo las noticias de inseguridad se cruzan ahora con las medidas de higienismo. Ella lo va a retomar en distintos momentos, ¿no? Es decir, y Brenda va a decir todo el tema de alguna manera son un problema de salud pública. Y yo creo que nunca como en la pandemia habíamos visto que esto era así. Es decir, yo entiendo que si esto ya está publicado es porque Brenda lo escribió antes, ¿no? Sin embargo, se vuelve súper actual en este momento, en un momento en donde, digamos, ahora la inseguridad no solamente tiene que ver, en el caso nuestro, con la Mara, no solamente tiene que ver con la delincuencia, no solamente tiene que ver con la agresión sexual, sino también con el portador del virus, con el extraño, con el migrante, que al final, eh, digamos, se vuelve ahora como a sumar a la preocupación sobre la inseguridad, ¿no? Y ya con esto me callo para seguir la conversa. Bueno, dejaste muchísimos puntos, digamos, desde el cual me puedo agarrar para hacer algunas repreguntas, pero me voy a detener en una pregunta para Gabriel. Y quizás vos también, Brenda o Amparo, la idea es que reflexionen los tres. Pero hay algo que tiene que ver con la construcción del victimario, que históricamente, o mejor dicho, en los últimos años, el victimario o el protagonista del delito era el varón joven y pobre. Sin embargo, en el libro de Brenda, esta idea parece un poco problematizada o matizada. Digamos, no es ya solamente el joven, varón y pobre el que puede ser el victimario de un delito, ¿no? Eso es lo que me quedó, digamos, cuando leí el libro. ¿Es correcto esto? Sí, o sea, a ver, algo que varias personas, varias gente de los que veo acá, varios colegas, que también está Miriam Levin, también los trabajos de la Defensoría del Público lo muestran, es que hay como una constante
del joven varón de sectores populares como un victimario, y al mismo tiempo hay siempre como otras figuras del crimen que van cobrando notoriedad en un momento dado, ya sea porque hay distintos crímenes que tienen que tener noticiabilidad para ganar un poco más de audiencia, entonces se ponen de moda las famosas olas de violencia de distintos tipos, ya sea como estos chorros o los hombres arañas que entran a las casas, o el ataque a los ancianos. Es decir, siempre tenés como una constante y tenés otros que van generando noticiabilidad. Pero parte también del temor, y es que esta idea, yo también había trabajado de desidentificación relativa, que ya no puedes reconocerlo, puede ser cualquiera. Entonces la idea de que en un country puede pasar algo, de que una pareja, que parecía una pareja feliz con su hijo, robó. Entonces hay como una multiplicación de figuras de temor que uno podría decir, bueno, entonces esto es un efecto, podría ser que ecualiza los estigmas contra los jóvenes pobres. Creo que no, que lo que pasa es que esos estigmas se vuelven aún más fuertes y se generan otros temores. Pero cuando vos mirás las encuestas regionales, Latinobarómetro o Barómetro de las Américas, que son las encuestas que miran toda América Latina, es interesante porque si bien en muchos países lo que más se teme es el crimen organizado, ya sea maras, drogas, etc., siempre, eso me llama la atención, la principal figura de temor es como el delincuente al azar, el delincuente amateur. Entonces hay una idea de un riesgo que pasó los límites de las zonas donde siempre estaba el temor, siempre hubo lugares peligrosos en la ciudad y está en cualquier lado. Y eso creo que es parte de la ansiedad y de la angustia que genera el miedo en América Latina. Lo cual no es un delirio, porque más allá de que las tasas de homicidios son muy diferentes entre los países, entre 8, 9 en Argentina, 5, 6 sobre 100.000, en Chile a 100 o algo así, o sea 80 en países de América Central, etc., la victimización, o sea, el hecho de ser víctima de un delito, aunque sea un delito pequeño, es muy alto en toda América Latina. Entonces hay algo, y más en los países como Argentina, como Uruguay, como Chile, que tienen mucha vida urbana, mucha gente que sale, etc. Entonces hay ahí una multiplicidad de figuras del temor, y eso refuerza estigmas, pero genera una sensación de ansiedad digamos, generalizada, y también favorece las cosas más punitivas, porque cuando también mirás las encuestas, en todos los países, casi sin excepción, estamos peor que el año pasado y vamos a estar peor. Entonces eso, como que la respuesta es eso, es hacer algo antes que esto se vuelva peor. Siempre la sensación es que el delito es más violento, y eso es una constante que han mostrado historiadores e historiadores en el pasado, pero es muy fuerte en América Latina, con algunas excepciones, de golpe en Chile no, de golpe en Colombia por momentos no. Entonces, pero digamos, es un cuadro bastante latinoamericano. Bien. Brenda, ¿algo que quieras agregar a esta idea o a la pregunta disparador que hice? No, simplemente, bueno, que esto de la desidentificación relativa es algo que muestra Gabriel en el libro de Sentimiento de Inseguridad. Lo que yo hago en el libro es ver qué lugar ocupan los medios en esta desidentificación relativa de las figuras del temor. Y ahí lo que encuentro con las audiencias es que conviven, ¿no? Digo, la figura del joven varón y pobre como victimario predilecto sigue estando en los medios de comunicación, pero sí aparecen otras figuras, el cuento del tío, bueno, que aparecen en las audiencias estos nuevos temores que aportan los medios. Por eso en el libro lo que decimos es que los medios aportan riesgos insospechados. Un vecino que vino, otras figuras del temor que a priori no serían peligrosas o no se considerarían peligrosas. Eso es lo que se ve en el estudio de audiencias. Bien. Amparo, ahora que lo decís, hace mucho que en los noticieros de Buenos Aires no se está hablando de que está llegando la Mara Salvatrucha o la Mara 18. Ya llevamos un par de años, me parece, hace que no ha aprendido. Así te podemos tener de columnista en algún programa de radio, de televisión, hablando del tema. Había un chiste, creo que de la revista Barcelona, que hacía referencia a un periodista, no voy a decir quién, de la tele, pero también es de la gráfica y de la radio, que anuncia permanentemente en el noticiero en el cual trabaja, en un canal abierto de aire, la llegada de las maras salvadoreñas
al conurbano bonaerense. Pero lo hacía todos los años sistemáticamente. Ahora hace rato que no está con ese tema, pero provocaba eso que Brenda le logra sacar a muchos entrevistados, ¿no? La reiteración de determinadas noticias, o cuando el público que mira un noticiero se da cuenta de determinados hilos que construyen la noticia policial, también te produce risa. El Sí, público al que entrevista Brenda realmente me sorprende por los niveles, digamos, de sofisticación que tienen para darse cuenta de cómo está construido. Incluso hay un testimonio que me parece fabuloso, ¿no? Creo que un periodista de Crónica, que en un momento, no sé si una gente que está por movilizarse o cortar una calle o algo para quejarse de algo, lo llama al periodista, el periodista dice, bueno, ¿cuántos son? 10. No, con 10 no mando un móvil. Bueno, ¿cuánto querés que juntemos? 1000. Bueno, dale, te juntamos 1000. O sea, ahí se produce una suerte de conocimiento de aquellos que miran noticias, de saber cómo se produce eso, y de saber que si no junto gente no voy a tener la cámara de televisión ahí, y de saber que esa es una noticia que se puede repetir, y que una salida y que un canal que manda un móvil no lo manda por un minuto, sino que ese móvil tiene que producir una determinada cantidad de información que se tiene que repetir a lo largo del día, y hay un conocimiento de parte del público o de las audiencias que me parece maravilloso, digamos, la frescura con la que eso aparece. O sea, han ido aprendiendo a lo largo de los años ese tipo de mecanismos. Algo que te quiero consultar, Brenda, vos que venís más del palo de la comunicación. Pero creo que Amparo iba a decir algo, ¿eh? Amparo, sí. no, yo solamente estaba pensando en la riqueza metodológica que tiene este trabajo que Brenda nos presenta, ¿no? Es decir, y que vos la estabas señalando al principio, Martín, cuando decías, a ver, que a vos lo que más te pareció interesante fue las miradas que los reporteros, que los periodistas hacen sobre la reflexión que hacen sobre ellos, sobre su propio trabajo, ¿no? Pero también a mí me parece que es súper chévere que tenga, digamos, tantas entrevistas con personas que están leyendo y consumiendo las notas. Es decir, para mí la mirada de Brenda es como de la hermenéutica tipo Thompson, ¿no? Te doy el contexto, voy con los lectores, pero también reviso a los productores de las notas. Es decir, no es solamente en este sentido un estudio de audiencias clásico que va a ir a preguntarle a la gente y ya se acabó, ¿no? Es decir, en este sentido, Brenda lo que hace es como ofrecer el contrapunto, y eso me parece a mí que es una de las grandes riquezas del trabajo. Y dale, Brenda, ahora. No, Brenda, había algo que te quería preguntar, sobre todo en lo vinculado a las noticias, digamos, en televisión, que es lo que ocupa, digamos, sobre todo tu trabajo, digamos, ¿no? Las noticias policiales o de inseguridad en los noticieros de televisión, y también en los magazines, ¿no? Porque la noticia policial de alguna manera está presente las 24 horas del día, no solamente en los canales de noticias, sino en los canales que tienen todo tipo de programación. O sea, los periodistas de noticias policiales salen por teléfono ante la irrupción de un acontecimiento, de un hecho, o a veces hacen lo que uno de ellos, o Brenda, creo que lo define como salidas de presencia. O sea, ¿no? Por estar contratado con un canal, uno está obligado como a salir permanentemente tratando de dar noticias sobre un caso. Pero hay tres hitos, digamos, en el tema de los noticieros, que me parece que de alguna manera cambiaron, vos Brenda me dirás si es así, la lógica de producción de noticias policiales. Lo primero es lo que vos denominás en el libro el paradigma de la noticia en desarrollo, ¿no? El segundo es el minuto a minuto en la medición del rating, es decir, que los productores que están atrás de cámara reciben en su celular el rating minuto a minuto, ¿no? Entonces eso los hace tomar, o a partir de ese dato toman decisiones en el momento acerca de lo que está sucediendo en el aire en ese momento. Y el tercero es la utilización de videos de cámaras de seguridad en los noticieros de televisión, ¿no? Para recrear las noticias policiales o para mostrar las noticias policiales. Me parece que esos tres elementos, según mi criterio, y me gustaría preguntarle a Brenda a ver qué opina, cambiaron un poco la lógica de producción de las noticias de inseguridad. Sí, hay que diferenciarnos. Yo creo que hay cambios generales que cambiaron la producción de la noticia en general,
como esto que nombrabas, las redes sociales, los canales de noticias 24 horas, el rating, el minuto a minuto, y hoy diríamos también las métricas y los algoritmos en los portales, ¿no? Cuando yo hice el trabajo me senté en la televisión, pero hoy con las métricas, con el sistema de métricas en los medios, en los portales, es lo mismo que el minuto a minuto, que el rating. Los periodistas pueden ver si su nota mide o no mide, y en base a eso cambiar. Y otra cosa es las particularidades en relación con la noticia de inseguridad, que ahí sí juegan la cámara de seguridad como un hecho que da mayor veracidad en las audiencias, y también el uso de redes sociales para los periodistas, ¿no? Que antes era buscar la foto del muerto en las redacciones, ¿no? Lo que nadie quería hacer, y ahora con las redes sociales enseguida se entra a los perfiles y se accede a mayor información. Pero creo que lo de la cámara de seguridad era interesante en las audiencias, porque primero decían que eran sensacionalistas, que no las miraban, que exageraban. Ahora, cuando había un testimonio de una víctima relatando lo que le había sucedido, o de un familiar, o uso de cámaras de seguridad, ahí ese manto de sospecha caía. Y ese contrato de lectura se volvía a rehacer, por decirlo de alguna forma. Pero bueno, también con Gabriel, no sé si él quiere contar un poco más, que estuvimos trabajando con grupos focales más adelante, con redes, y vimos también algunos cambios. ¿Esto es un anticipo de un futuro libro, lo que van a contar ahora? No, por ahora son papers. Sí. ¿Querés contar vos? No, bueno, en el proyecto, que acá veo varios de los colegas, la veo a Nadia, la veía Laura Rosenberg, la había visto Martín Becerra, el proyecto que una parte dirige Martín, otra parte yo, una parte financió la PIO, Defensoría del Público Audiovisual y el CONICET, era sobre el análisis integral desde la propiedad de los medios hasta la recepción de noticias, y donde se sigue un poco estas cosas que Brenda, y una cosa que nosotros detectamos, hicimos grupos focales en las 4 principales ciudades argentinas, Buenos Aires, Córdoba, Rosario y Mendoza, era que a diferencia de lo que uno podría considerar, de que nos preguntamos, ¿por qué la gente, después de ver noticias sobre delitos todo el día, en celular, etcétera, sobre todo la gente que viaja más en Gran Buenos Aires, a la noche veía el noticiero, que era algo que era su noticiero? Lo que veíamos era que justamente los noticieros cambiaron su rol, ya no dan primicias, ya no dan ningún tipo de primicia, etcétera, la gente ya sabe lo que pasó, simplemente ordena una especie de caleidoscopio desordenado de noticias, fake news, news que no se sabe si son verdaderas o no, que se vieron a lo largo del día. Entonces, había como una demanda del noticiero como ordenador, de hecho así se llama el artículo, noticiero como ordenador, que era en todos los temas, pero sobre todo en delitos. ¿Por qué? Porque delito es un tema que está todo el tiempo presente por una multiplicidad de vías, WhatsApp, etc. Entonces, hay como un nuevo rol que, en lugar de quitarle relevancia al noticiero, tampoco es el noticiero que da opiniones, sino que ordene, que diga de todo lo que vimos, qué es lo cierto, qué es lo más importante, etc. Y ahí el crimen tiene la cuestión de que aparece como algo real, o sea, lo que decía Brenda, que creo que es uno de los grandes, vos lo marcaste, los grandes aportes del libro, es mirar el efecto de la polarización política en la percepción del delito. Lo que hacía, el efecto que yo creo que también ayuda a la literatura sobre polarización, no es que la gente cree, sobre todo en el periodo kirchnerista se veía, que si TN, digo, para que no sean de acá, un medio antikirchnerista, muestra un crimen, el crimen es mentira. La materialidad del cuerpo, sobre todo los homicidios, o en los casos de violencia sexual, la materialidad del cuerpo le da una verdad. Pero sí era, ya que había varios expertos, el framing, el marco, es decir, la manera como se miraba el tema, la causalidad, a quién se le atribuía, si era un tema social, o si atribuía la culpa a la familia, si se estigmatizaba el barrio o no, cuánta presencia, cuánta importancia se le deba al tema. Entonces, la polarización jugaba no en lo que se ve clásicamente en las cámaras de ecos, si yo soy anti-Trump, creo que el coronavirus es verdad, si soy trumpista creo que es mentira, sino en el enmarcamiento del tema. Y ahí lo que vimos de novedoso es más redes, más necesidad de que alguien ordene eso que estuve expuesto todos los días, y sobre todo en Noticiero de la Noche, y eso es algo que nos pareció muy interesante.
con diferencias por ciudades. En las ciudades también del interior, sobre todo Mendoza, que era la más chica de las que vimos, la relación entre el público y los noticieros era muy cotidiana. Uno criticaba algo y se llamaba el noticiero, no me están atendiendo el hospital, etc. Y también, eso se ve también en la ciudad, la gente enviando sus grabaciones, sus celulares, etcétera, a los medios. Es decir, esta idea de prosumidores también se está viendo en relación a los medios y aún en las noticias sobre delito. O sea, estamos en un periodo de cambio que todavía no, digamos, solidificó en un formato nuevo, pero que creemos que va hacia ese sistema híbrido entre plataformas y los medios tradicionales. Totalmente, sí. Brenda, o sea, ya abordamos varias cosas vinculadas, digamos, a la construcción del victimario, a las sensaciones de temor y otro tipo de sensaciones, a las reflexiones de los periodistas que entrevistaste, y hay algo que mencionó Amparo en su lectura que hizo de tu libro, que tiene que ver con el contrato pedagógico, y es algo que me interesa un poco que les cuentes a los que están participando de esta presentación, cómo es ese contrato que se genera entre el medio o entre determinados periodistas y el público. Bueno, un poco sí, volviendo a la misma pregunta de antes, ¿no? Yo les preguntaba si las noticias policiales les parecían sensacionalistas, aburridas, amarillistas, ¿por qué las miraban? Y ahí lo que empecé a ver en distintas respuestas de estas audiencias es que me decían que miraba las noticias policiales para estar prevenidos del delito, para conocer las nuevas zonas seguras o inseguras. Había toda una mirada sobre la prevención, sobre el entramado urbano, sobre cómo moverse. Ahí la noticia tenía, encuentro, como un rol social o pedagógico. Y después cuando empecé a entrevistar a los periodistas de policiales, también ellos se posicionaban como guardianes frente al tema. Bueno, ahora que la inseguridad está a flor de piel, nosotros tenemos como una misión, ¿no? Tenemos que sugerirles a las personas, si salen del banco, camine para el otro lado, no se tome un taxi. Como que ellos mismos sí se daban este lugar. Entonces ahí lo que termino encontrando es como un contrato pedagógico que funciona tanto desde las audiencias como desde la producción de la noticia. A mí ese me parece un punto, hay algo en común en las respuestas de los periodistas y de las audiencias, que tiene que ver con que ambos reflexionan en torno a que hay algo que está mal en la producción y en la repetición y en la saturación de las informaciones o de las noticias vinculadas a la inseguridad, digamos. Tanto los periodistas, vos hablás, hay un concepto que me encanta, lo empecé a usar incluso en mi casa, la aceptación pasiva de sus consecuencias, me parece maravilloso, es decir, el periodista sabe que eso que está haciendo no está bien, pero bueno, lo acepta, o si no el otro camino es un poco lo que vos llamás la resistencia adentro del medio, digamos, ¿no? Tratar de en la agenda colar algún tema que no es el tema que le interesa a sus jefes o a sus jefas, pero él lo logra colar igual, o si hace una salida por teléfono, logra meter rápido un tema que no era parte de la agenda o que se lo habían descartado. Bueno, esas tensiones que se producen siempre entre redactores y editores, o entre periodistas y gerentes de noticias, pero digamos, los periodistas reflexionan y dicen, bueno, si hay algo que está mal, no está bien que estemos todo el tiempo saliendo, estirando un caso, contando lo mismo en 10 salidas diarias en un canal de televisión, estirando una noticia, estando casi en el límite de tener que inventar, porque ya no hay más nada que publicar. Las audiencias perciben eso, tienen una reflexión en torno a eso, o sea, los dos comparten que hay algo que está mal, sin embargo es como algo difícil de desarmar. Como periodista me tocó participar, no recuerdo ahora si en el 2013 o en el 2014, en una convocatoria que hizo, creo que en ese momento, la Defensoría del Público, donde varios periodistas de judiciales y policiales fuimos a unas jornadas donde, bueno, se trataba de hablar de buenas y malas prácticas, digamos, en el ejercicio. Y todos los que estábamos ahí, o casi todos, no todos, compartíamos un poco esto, digamos, ¿no? Había un montón de cosas que estaban mal, de cómo se producían y se contaban las noticias policiales y judiciales. Sin embargo, como que nos vamos de esos encuentros y después son solo los medios públicos o algún medio, digamos,
progresista los únicos que terminan como implementando eso que se conversa en ese tipo de jornadas. Y me parece que en ese contrato pedagógico que vos mencionás, ahí puede haber un punto de partida para modificar algo, digamos, que tanto las audiencias como quienes producen las noticias, por lo menos a nivel de los periodistas, no sé, de los gerentes, están de acuerdo, que es, no está bueno que las 24 horas del día estén estirando un caso o dando siempre la misma noticia del mismo caso repetidas veces. Ahí hay un punto de partida, me parece, en ese contrato pedagógico, porque la audiencia le cree a ese periodista y acepta esos consejos. Ahí puede haber un punto de partida, me parece a mí, lo miro desde el punto de vista del periodismo, para ver cómo modificar algunas prácticas. Y sé que acá entre quienes nos acompañan en esta presentación, hay gente que sabe mucho más del tema, pero me parece que eso puede ser un punto de partida, porque si bien la audiencia critica y cuestiona a los periodistas de policiales y le cuestiona algunas prácticas, ¿no? Que salga permanentemente, que estire las cosas, el morbo, el amarillismo o el sensacionalismo, también siguen siendo, digamos, referentes, alguien a quien mirar, a quien escuchar cuando quieren, o armar una cartografía de la ciudad para ver por dónde andar o por dónde no, o tomar determinados consejos vinculados a qué haces cuando salís de un cajero automático con 10.000 pesos en el bolsillo. No sé, tiene una reflexión, no es una pregunta, es simplemente un comentario. No, simplemente agregar que sí, ya lo que vimos también con Gabriel en los grupos focales, que de parte de las audiencias, si bien está este malestar y esta crítica en relación a la sobrerepresentación de las noticias de inseguridad, vemos que esa saturación cognitiva convive con preocupación, ¿no? Es decir, el tema satura, pero igualmente la preocupación por el delito sigue estando. Eso desde el lado de las audiencias. Y desde el lado de los periodistas, sí, se han hecho también muchas iniciativas de la Defensoría del Público y demás, pero bueno, ahí también entran a jugar la lógica mediática, las rutinas productivas. Bueno, está Martín Becerra, está Nadia, que son especialistas en estos temas, Lorena Retegui también, que bueno, ahí conviven, puede haber mucha reflexión, por eso los periodistas policiales que yo entrevisté, muchos decían, bueno, tratamos de dar algún caso que no tiene visibilidad, cuando el productor no mira, o rápido, que quede en el aire, porque si lo presentamos como caso, lo bochan, si no tiene condiciones de noticiabilidad. Pero bueno, quizás, no sé, Amparo, sé que los periodistas tienen están mucho más, me parece, coaccionados, ¿no? que acá. Fíjate que, bueno, tratando de hacerle el zoom out hacia la zona norte, digamos, es decir, Centroamérica, México, yo no estoy tan segura que estén más coaccionados acá. Es decir, al final, las entrevistas que nosotros hemos hecho a periodistas, lo que te muestran es que no hay mayor, digamos, la única coacción que normalmente nosotros hemos encontrado y que ellos mismos reconocen tiene que ver con tema de publicidad. Es decir, por ejemplo, una clásica que nosotros encontrábamos acá era un periodista no puede publicar cuál es la marca de carro más robada, por ejemplo. Sin embargo, casi todo lo demás no hay ningún problema. La reflexión que hacían los periodistas acá, que creo que tiene algunos elementos en común con la que vos encontraste, tenía más bien que ver con, por ejemplo, con decir, es que yo llego y la única persona que está ahí donde está el cuerpo, el cuerpo del delito, digamos, la persona que ha sido asesinada, es un policía. Entonces, el mayor problema que reconocían los periodistas es, yo reproduzco exactamente el discurso policial, yo reproduzco el análisis policial, es decir, en este afán como además de esta rutina periodística en donde tenés que entregar 3 notas al día, yo voy, le tomo la declaración al policía y en realidad lo que sale como la mirada del tema de inseguridad y de delito es la mirada, reproducimos una mirada muy policial y una aproximación y un análisis terriblemente policial a un tema que debería tener muchas otras aristas, ¿verdad? Es decir, y en todo caso, si acaso conseguís una fuente más, va a ser la mamá de la víctima, ¿no? Es decir, y que uno
Entonces, claro, ahí viene justamente todo este tema del amarillismo. Y digamos que en el caso de Centroamérica, México, cuando el periodista cae en la cuenta de esto, pero al mismo tiempo dice, no sé cuál es la salida, no sé para dónde agarrar, no sé qué hacer, ¿verdad? Es decir, no sé cómo dejar de reproducir esta sensación, que yo creo que es muy interesante, siguiendo este zoom out, ¿verdad? Es decir, a mí siempre me ha llamado mucho la atención que cuando estamos en espacios más latinoamericanos, parecería que todos los latinoamericanos competimos por ver quién está peor, ¿no? Es decir, entonces vengo yo y digo, no, pero la Mara, entonces, alguien en Argentina me dice, no, pero es que los feminicidios no sabes, y entonces viene un venezolano y dice, no, 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 pero lo que a ustedes les pasa no es nada frente a, es decir, como que justamente, digamos, en casi cualquier espacio, la recepción que tenemos sobre este elemento de inseguridad es también como al mismo tiempo de que es algo rutinario, de que es algo cotidiano, de que cada vez nos espanta menos y al mismo tiempo nos incomoda y nos da miedo, pero también como, no sé, cuando ya nos juntamos entre todos es casi como una especie de competencia, a ver quién le pega más duro al homicidiómetro y quién tiene la peor historia de asalto que le ha pasado, ¿no? Bien, me gustaría que preguntaran los demás. Tenemos aparte un público súper calificado, o sea, un placer, gente que leo, que sigo, me encanta, pero me gustaría que preguntaran, pueden, digamos, activar el micrófono y preguntar, o preguntar por el chat, eh, como más lo deseen. Algo que hago una última, que es algo que me llamó, otra de las cosas que me llamó la atención. Ahí estaba Estela, perdón A ver, Martín, no Estela. pregunto nada, me guardo la pregunta. Estela, ¿querés? Claro. Seguí, después hablo. No, olvídate, dale, ya hablé mucho. Bueno, quiero celebrar esta reunión porque realmente, Brenda, has hecho un libro que es extraordinario, no lo terminé de leer, pero es un libro que, digamos, trabajar con las audiencias, como se dijo, es algo fundamental y que hay una gran escasez de trabajo sobre esto. También estaba pensando, escuchando algunas de las cosas que dijeron Gabriel o Amparo o incluso Martín con respecto a, por ejemplo, al contrato pedagógico, con respecto a esa especie de miedo que se instala como con normalidad, ¿no? Que en realidad ya estaba de alguna manera en el primer periodismo, ¿no? Como todos sabemos, ¿no? En el periodismo del Diario Crítica, en la noticia policial Diario Crítica, o incluso en algunos comentarios que aparece en el libro de Morley de Nationwide, el de Televisión, Audiencias y Estudios Culturales de 1980, ¿no? Esta cosa de lo pedagógico, de la madre llamando a los chicos para que vieran, en Nationwide, para que vieran las huelgas, la violencia policial sobre los huelguistas, ¿no? En los fines de los 70, porque decían que los chicos tenían que aprender la realidad, o las noticias en el siglo XIX que se negaban a ser publicados los crímenes porque se suponía que eso les hacía mal a la moral de los jóvenes. Digo, tenemos una problemática que realmente es, más allá de lo trágico que tiene, es muy interesante, porque tiene tantas aristas, se ha ido caminando por el tiempo, y eso que vos lograste, creo que es en esto de actualizar qué hacen las personas con las noticias, me parece que es fundamental, que además es un aporte no solo teórico, no solo de análisis, sino es un aporte metodológico, ¿no? O sea, de cómo hay que abordar, cómo pasamos del texto, ¿no?, al contexto, y cómo pasamos de la enunciación a la recepción. Eso me parece algo de aplaudir, ¿no? Y en ese sentido también reconozco todo el trabajo que haces, Gabriel, y que hace Brenda a tu lado, así como me congratulo de encontrarme con Amparo, que hemos compartido algunos libros hace tiempo, y a la cual sigo mucho.
Bueno, además están mis amigas cotidianas como, por ejemplo, Nadia o mi amigo Becerra, ¿no? Pero había una cosa que se me ocurría, ¿no? Digo, pensando en lo último que había dicho Gabriel sobre los cambios, ¿no? Que parecen, que hay como agujeros, como si fueran agujeros negros, que las personas acceden a la noticia, al delito, a partir de agujeritos. O sea, no es que tienen, vos mismo lo dijiste también, Brenda, no es que tienen el panorama completo, vos lo dijiste, Gabriel. Y estoy pensando que el tema de las cámaras de seguridad, por ejemplo, esto pasó y nadie puede decir, como dijeron ustedes, que no pasa, ¿no? Esto sucedió. La cámara de seguridad no puede mentir de ninguna manera. Ahora, a veces vemos, de la cámara de seguridad, vemos una figura casi fantasmagórica que en la noche cae encima de otra persona, la deja tirada, se lleva una bicicleta, o pega un tiro, o se lleva un auto, y ahí está, se acabó con eso, ¿no? Y a partir de eso nosotros armamos toda la historia, porque en realidad los periodistas de televisión lo que suelen hacer es contar lo mismo que dice lo que muestra la cámara, pero después en todo caso van a decir que hablaron con la víctima o con la familia y nos pueden tirar un dato más, pero es como que somos un público acostumbrado a ver gotitas, como si fuera un agujero pequeño, ¿no? Y ahí eso nos está constituyendo la realidad. Y lo mismo también creo que de un modo no igual, pero de un orden similar, funcionan ciertos frames instalados, como por ejemplo los femicidios, o como por ejemplo las balas perdidas en muchos barrios, y tenemos siempre una vez por mes, al menos en televisión, tuvimos creo que hace 15 días el asesinato, porque es un asesinato de un bebé que estaba en su casa y que una bala perdida lo mató. Pero sabemos eso, después no sabemos nada más, no sabemos del dolor, no sabemos del efecto, ¿no? Digo, el femicidio, hay veces, el femicidio de Silvia Sarabia en el country a manos de su marido, y bueno, eran personas públicas de mucho dinero, y entonces hubo 2 o 3 días de un poquito de explicación totalmente deformada. Pero los femicidios habituales, salvo que sean adolescentes, salvo que sean casos muy peculiares, como que se van acumulando, construyendo una suerte de naturalización. Pero también digo, como desde un agujerito, la pareja mató de 10 puñaladas, dejó 2 niños huérfanos, está prófugo, pero la policía lo tiene localizado, y ya está, ¿no? Digamos, creo que esto del contrato pedagógico es importante, porque de alguna manera lo que está diciendo es que la vida no vale, y en muchos lugares vale menos, ¿no? No sé, yo no pude ver todo en tu libro, pero digo, ¿aparece algo de esto de las noticias cortadas a pedazos, Brenda? Bueno, gracias Estela por el comentario, porque, bueno, la verdad que fuiste una de las pioneras que empezaste a trabajar las noticias policiales allá, bueno, cuando era estudiante de la licenciatura. Sí aparece un poco esto, lo que vos llamás mecanismo de pseudo-revelación, ¿no? Es decir, que lo fragmentario, no termina de aparecer un final, no sabemos cómo terminaron los crímenes, y eso queda en el imaginario, ¿no? Y también, mientras hablaba, justo pensaba que estamos, bueno, con Gabriel y trabajamos con grupos focales, y ahí pasamos distintas noticias, y era sobre femicidios. Y ahí era interesante también lo que aparecía, ¿no? Porque el tema a priori parece que está naturalizado, pero no es tan así, ¿no? Se cuestiona, nadie dice que esté bien, que maten a una mujer, es moralmente inaceptable, pero hay matices, ¿no? Que eso se pudo ver bien en los grupos focales. Bueno, también la mujer ahora sale mucho, mismo de las mismas mujeres, ¿no? Quizás Gabriel puede contar un poco mejor, pero me parece que las noticias de delito, nosotros en este caso, corrupción, trabajamos corrupción, femicidios, inseguridad urbana, y variaba la recepción
en relación, bueno, con el contexto, con el género, y ahí me parece que hay mucho para investigar, ¿no? Todavía, de no generalizar. No sé, Gabriel, si querés contar un poquito más lo de femicidios que yo. No, bueno, saludo a Estela Martínez. Pensaba justamente cómo sería tu trabajo que hacen las noticias hoy, ¿no? Que hubiera, pero yo puedo acordar el subtítulo, si no me equivoco mal, es Información, Medios y Poder, ¿no? Cómo eso se mantiene. Porque voy a dar una nota medio un poco pesimista, pero hay algo que dijo Brenda que quisiera destacar más, que es, por más que la gente diga que está cansada, que quiere un contrato de lectura, que no quiere saber más nada de las noticias, que no mira, igual está preocupada. Entonces hay algo ahí. Hay algo que la gente puede decir más racionalmente, contrato de lectura, no hay que mirar eso, pero un fondo de angustia, de preocupación, de todo lo que sabemos está, creo que lo vimos en todos y todas, aún los que activamente se negaban a, por posiciones más políticas o mismo personales, a hablar de la inseguridad. Entonces hay algo que está ahí, y yo creo que lo pesimista es que, algo que se había dicho antes, hubo intentos en los 90, un poco después, de organizar un poco la forma en cómo los medios presentaban las noticias de delito. Germán Rey trabajó mucho en eso, el ombudsman del lector, manuales de estilo, etc. Y eso cayó. Y cayó parte en la polarización política porque los medios, no es que se dieron cuenta recién, pero en momentos donde hubo tensión entre los medios y los gobiernos, la noticia es una mercancía política muy buena y podés hacer bastante con eso. Entonces, dejarla, entregarla de algún modo a una regulación, para llamarlo aunque sea estilística, yo creo que no va a pasar porque se sabe que eso impacta. Entonces, es mucho poder la noticia sobre el crimen, y en ese sentido me parece importante. Una cuestión que nos llamó la atención con Brenda, y quizás no diría algo, pero que es un cambio, es que nosotros preguntamos al principio de los grupos, ¿qué noticias sobre delitos hay en los medios, así en general? Y estaban casi en igualdad de respuestas, inseguridad y femicidios. Entonces nosotros vimos cómo, de hecho estamos escribiendo algo sobre eso, cómo la acción de los movimientos feministas, de Ni Una Menos, de las periodistas, militantes, etcétera, logró que la cuestión de los femicidios cobre un lugar muy importante como un crimen y que tenga una centralidad total en los medios. En todos los grupos, en todas las ciudades, creo que ninguno de cualquier edad, de cualquier clase, femicidios dejaba de tener un lugar central. Ahí se vio que una acción, y por supuesto se generaba reflexiones, generaba una reflexividad fuerte. Es decir, hay ciertos cambios que se van dando en la agenda mediática, y algunos cambios, digamos, no digo que son positivos, por supuesto, pero sí ayudan a que se planteen y estén presentes temas de este modo. Pero sí también, perdón, estoy de acuerdo con lo que decía Estela, que se ven agujeritos, y esos agujeritos nunca da la sensación de un cierre. O sea, hay una crítica que se hace en los medios, es que siempre sabes cómo un crimen acontece, nunca, como los tiempos de la justicia y de investigación son muy lentos, nunca si ese crimen es hallado a los culpables, qué pasó con ese crimen. Y esa es una crítica a los medios, que la sensación de que nada tiene cierre fomenta la idea de impunidad, y eso colabora a la erosión democrática. O sea, hay bastantes estudios, América Central es central en eso, de la disminución del apoyo a la democracia en América Latina, y uno de los temas centrales es, hay muchos crímenes y nadie los investiga y nunca se encuentra culpable. Entonces, ahí hay una cuestión, vuelvo a la alta politización que tiene la cuestión de los crímenes, que se mantiene muy fuerte. Se mantiene muy fuerte. Tiene vaivenes, pero se mantiene muy fuerte. Y creo que eso es una mercancía que los medios, una mercancía política que los medios no van a entregar a algún tipo de debate real para su regulación. A ver, si no hay ninguna pregunta o comentario más, voy a cumplir con el contrato que teníamos con la autora y les comentaristas, que era terminar 19:15. Así que si no hay ninguna pregunta más, o no sé, Gabriel o Amparo o Brenda, si quieren hacer un cierre, lo dejo en manos de ustedes. Yo solo de nuevo felicitar a Brenda por el trabajo, creo que es un aporte muy bueno, y otra vez no solo para la Argentina, sino para América Latina en general. Creo que nos va a dar para conversación por un largo rato, así que gracias. Sí, muy contento, y Brenda, hagas un cierre vos. Bueno, gracias, la verdad, a todos, y la verdad que un montón veo, no sé, tengo que seguir pasando un montón de amigos, de amigas, de colegas. Insisto en esto de que el conocimiento es una
práctica colectiva, porque realmente lo pienso así, a veces me dicen, ¿por qué estás en tantos grupos de investigación? Y la verdad que estoy en tantos grupos porque de todos voy tomando cosas, me sirven para reflexionar. Incluso, bueno, el libro muestra, ¿no?, que hay mucho del campo de la comunicación, de los estudios de recepción de medios, pero también hay mucho de la sociología del delito, del temor al delito, de las percepciones de la inseguridad. Estoy siempre como en esos dos campos que la verdad que me resultan muy, muy atractivos, y de hecho, bueno, ahora con la pandemia, ¿no?, que también pude, ¿no?, reflexionar, o me invitó a pensar, y encontramos, bueno, con Esteban Zunino trabajamos esto también, muchas similitudes, ¿no?, en relación a esto, por ejemplo, la saturación cognitiva, ¿no?, la preocupación conviviendo con la saturación cognitiva, el riesgo, ¿no?, el temor, son todos temas, la incertidumbre, ¿no? Uno acude a los medios para buscar certezas, ¿no? Y en el caso del coronavirus, los medios devolvían incertezas, ¿no? Entonces ahí, por ejemplo, lo que vimos es que se volvían esos contratos de lecturas clásicos que se habían perdido un poco, ¿no?, en esto de la desconfianza de los medios. Así que, nada, agradecerle a Flavia Costa, que la volví loca, literalmente, dando vueltas con el título del libro, bueno, a Laura Petz, que hizo la edición, a Natalie, bueno, a todos, ahí lo veo a José Garriga también, gracias, en representación del IDAES y del núcleo, por el apoyo. Y bueno, nada, los invito a leer el libro y a hacer comentarios cuando quieran. Y bueno, gracias Martín, Amparo y Gabriel, de verdad por los comentarios y la lectura. Bueno, en nombre de la editorial, eso, sí. Nada, agradecerte, Brenda, agradecer a todos que estén acá, un poco como anfitriones un poco ocultos, pero también al equipo que trabajó, que recién Brenda mencionaba, Laura, María Laura Lori, la maquetadora, del equipo de comunicación, bueno, toda esa parte de atrás que siempre funciona, y sobre todo, bueno, agradecer a ustedes que a fin de un año tan devastador en muchos sentidos, por lo menos muy desconcertante, están acompañando a Brenda, que hace muchísimo que viene trabajando para sacar el libro, y bueno, ha sido un esfuerzo grande, pero es muy lindo también saber que lo tenemos en papel. No es, quizás lo saben, quizás lo intuyen, es un año muy difícil para las editoriales, tener un libro en papel se celebra mucho, digamos, y la verdad que el de Brenda es uno de esos momentos de celebración que queríamos no dejar pasar el año y que estuviera. Así que bueno, gracias por estar acá, gracias, bueno, Gabriel y Amparo, por supuesto, por los comentarios suculentos. Bueno, hasta la próxima. Bueno. Gracias a Brenda, que nos ha juntado a todos, ¿no? Muchas gracias a todos, de verdad, gracias. Chao. Chao.